apenas unos días antes de que el mundo cambiara para siempre. Michael Jackson permaneció completamente inmerso en la preparación de This Is It. Cada decisión creativa, por grande o aparentemente insignificante que fuera, pasaba por él antes de seguir adelante, porque se negaba a permitir que nada apareciera en el escenario a menos que coincidiera con la visión que había estado llevando en su mente durante meses. Durante estas reuniones de producción, revisó cuidadosamente conceptos visuales, discutió ideas artísticas con su equipo y perfeccionó cada secuencia hasta que reflejara exactamente lo que quería que el público experimentara. Para Michael, esta nunca fue una serie de conciertos más, fue el regreso que había pasado años imaginando y meses construyendo minuciosamente. En ese momento, estas reuniones parecían completamente normales para todos los que estaban sentados alrededor de la mesa. Fueron simplemente otro día de planificación, otra conversación sobre iluminación, coreografía, imágenes y música, ya antes de que finalmente llegara la noche del estreno. Nadie podría haber imaginado que las cámaras que grababan silenciosamente esas discusiones estaban preservando algunos de los últimos momentos detrás de escena de la vida de Michael Jackson. Mirando hacia atrás, hoy esas conversaciones ordinarias se han vuelto invaluables porque capturaron a un artista todavía completamente dedicado a su oficio, sin darse cuenta de que la historia estaba a punto de dar un giro desgarrador. Me encanta que tenga licencia para un par de cosas más. No lo es, no lo es. Y amo a su pequeña. Nos encanta la idea de la pequeña Michael, casi como un pequeño muy delicado. Thriller. No le muestres esto a nadie, o haré que Vincent Price te persiga en tus sueños. Ese ritmo creativo continuó día tras día sin interrupción. Estos nunca fueron los momentos que los fanáticos esperaban presenciar, porque pertenecían al trabajo silencioso, que ocurrió mucho antes de que se abriera el telón y los reflectores llegaran al escenario. Eran simplemente piezas de un enorme proceso creativo que se desarrolló a puerta cerrada, oculto a la vista del público. Hoy en día, esas grabaciones tienen un peso emocional completamente diferente, porque revelan a Michael completamente absorto en la creación del programa que todos creían que estaba a solo unas semanas de convertirse en realidad. Mira el techo, Jeff. Sí. No es el sonido correcto, así que imagina que este es el sonido correcto. Mira esto. Pero no cambies tan pronto. No cambies tan pronto todavía. No hagas eso todavía. No. Michael se sentó junto a los músicos escuchando con notable concentración mientras trabajaban en cada sección de la actuación. Parecía un simple ensayo, pero reveló algo fundamental sobre la forma en que abordó la música a lo largo de toda su carrera. Antes de que los trajes elaborados, los impresionantes efectos visuales o las espectaculares producciones teatrales pudieran importar, quería que cada detalle musical sonara exactamente como lo había imaginado. Para Michael todo lo demás dependía primero de hacer bien la música. Ver esas sesiones de ensayo hoy se siente profundamente diferente a cuando se grabaron por primera vez. Ya no se ven simplemente como sesiones de práctica de preparación para una próxima gira, sino como algunas de las grabaciones finales de Michael, haciendo lo que más amaba dar forma, refinar y perfeccionar cuidadosamente la música que había definido su vida. Cada corrección, cada sugerencia y cada momento tranquilo de concentración ha adquirido un significado más profundo con el paso del tiempo. Lo que alguna vez pareció rutinario se ha convertido en un vistazo irreemplazable al capítulo final de una carrera extraordinaria. Obtendremos el sonido. Obtendremos el sonido. Sí, obtendremos el sonido, pero eso... Está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Lo sé, eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos que hagas la prueba de sonido porque nadie puede escuchar lo que necesitas escuchar. Algunas personas tal vez no quieran tener ese bajo. Lo quiero como lo escribí. Quiero decir, el público lo escucha. Entonces, donde quiera que esté el disco así, es como yo lo quieres. Tienes que acercarte a lo que quieres escuchar. Si no quieres escuchar un poco más, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Esas conversaciones
revelaron cuán profundamente involucrado seguía Michael en cada aspecto de su música. Se negó a ceder en detalles que muchas personas tal vez nunca notarían conscientemente, porque creía que el público merecía escuchar cada canción exactamente como él la había creado originalmente. Incluso algo tan técnico como los niveles de graves o el equilibrio del sonido le importaban enormemente, porque esos detalles moldeaban la experiencia emocional de cada actuación. Su incesante búsqueda de la perfección nunca se trató de satisfacerse solo a sí mismo, sino de darle al público exactamente lo que él creía que merecían, a medida que los arreglos musicales se iban integrando. Michael centró su atención en otra parte igualmente importante de la producción. Sentado junto a miembros de su equipo creativo, examinó cuidadosamente las secuencias visuales que aparecerían a lo largo del concierto, discutiendo ideas con la misma pasión que aportaba a cada ensayo. La mayoría de los fanáticos solo verían la pulida actuación la noche del estreno, sin darse cuenta de cuánto tiempo y pensamiento se había dedicado a cada imagen proyectada en el escenario. Momentos como estos revelan a un artista cuya creatividad iba mucho más allá del canto y el baile. Michael nunca se limitó a ensayar canciones. Él personalmente estaba dando forma a cada elemento de la experiencia de la audiencia mucho antes de que alguien comprara una entrada o ingresara al estadio. Cada transición visual, cada efecto de iluminación, cada movimiento en el escenario y cada imagen proyectada tenían que encajar perfectamente como parte de una visión artística unificada. No se dejó nada al azar porque Michael creía que cada detalle contribuía al viaje emocional que quería que la gente experimentara. Para que podamos darte esto 1 millón de personas, Michael, ¿te gusta esto en primer lugar? Sí, es un movimiento genial, pero al final se extiende demasiado, así que podemos detenerlo cada vez que presionas la barra espaciadora. ¡Boom! Puedes ir al infinito. Sí, como si no hubiera más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal vez. O tal vez solo tus 9 bailarines, más que deslumbrar al público con imágenes espectaculares. Michael quería que cada decisión creativa dejara a la gente pensando mucho después de que terminara el concierto. El entretenimiento por sí solo nunca fue suficiente para él, porque creía que la música y las imágenes podían comunicar ideas que a veces las palabras no podían. Incluso mientras revisaba secuencias de animación y conceptos escénicos, permaneció concentrado en crear una experiencia que permaneciera emocionalmente presente en las personas, en lugar de simplemente impresionarlas durante una sola noche. Esa filosofía influyó en casi todas las decisiones creativas que tomó. Estarán flotando tanto que no podrás agarrarlos. Amo al león. Amo este también. Mira esto. Mira, mira. Mira lo que hace. Mira, 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 mira. Oh, sí, sí, sí. Lo tienes, lo tienes. Bien, genial. Nadie que presenciara esas reuniones podría haber imaginado que estaban presenciando los últimos días de Michael Jackson, preparándose para una presentación en vivo. Cada señal visible sugería que la noche del estreno se acercaba exactamente como estaba previsto. Día tras día, los ensayos continuaron. La coreografía se volvió más nítida, la música sonaba más fuerte, y cada ensayo creaba la impresión de que This Is It se estaba convirtiendo poco a poco en todo lo que Michael había imaginado. El futuro todavía parecía completamente intacto. Sin embargo, las cámaras documentaron solo un lado de esos últimos días. Detrás de los ensayos cuidadosamente coreografiados y las optimistas reuniones de producción, otra realidad se desarrollaba silenciosamente fuera de la vista del público. Más tarde, una grabación de audio privada reveló que Michael hablaba con una voz que sonaba inusualmente lenta, notablemente débil y profundamente exhausta. Expuso una vulnerabilidad que al público rara vez o nunca se le había permitido escuchar. Escuchar esa grabación hoy es profundamente difícil. Después de varios largos momentos de silencio, el doctor Conrad Murray le preguntó a Michael si se encontraba bien, y Michael respondió con una voz que transmitía una inconfundible sensación de fatiga.
Para muchas personas, escuchar esas palabras se ha convertido en uno de los momentos más desgarradores relacionados con sus últimos días, porque representa una de las últimas veces que el mundo escucharía hablar a Michael Jackson. En retrospectiva, esos pocos segundos parecen casi insoportablemente frágiles. Entonces la historia cambia por completo. La siguiente grabación ya no proviene de un estudio de ensayo o de una reunión creativa, sino del interior de la casa de Michael, en la mañana del 25 de junio de 2009. Es la llamada de emergencia al 911 realizada por el guardaespaldas de Michael Alberto Álvarez, que buscaba desesperadamente asistencia médica mientras los acontecimientos se desarrollaban rápidamente dentro de la casa. Desde los primeros momentos de la conversación, la urgencia es inconfundible cuando el despachador hace pregunta tras pregunta mientras intenta guiar a quienes se encuentran en el lugar a través de una emergencia que pone en peligro sus vidas. En ese momento, nadie que estuviera escuchando podría saber cómo terminaría el día. Escuchar esa llamada de emergencia hoy sigue siendo una experiencia intensamente emocional, porque cada voz está llena de urgencia, esperanza y desesperación creciente. Todos los involucrados estaban concentrados en un objetivo: hacer todo lo posible para salvar la vida de Michael antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, mirando hacia atrás, esas grabaciones preservan los primeros momentos desgarradores de una emergencia que pronto provocaría ondas de choque en todos los rincones del mundo. Son un doloroso recordatorio de lo rápido que una mañana cualquiera se convirtió en uno de los días más devastadores en la historia de la música moderna. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los que estaban en la casa, los paramédicos que acudieron y el equipo médico que continuó el tratamiento. Después, Michael Jackson fue declarado muerto esa misma tarde. La noticia se difundió por todo el mundo en cuestión de minutos, dejando a millones de fanáticos luchando por creer que el artista que habían visto ensayar solo unos días antes había desaparecido repentinamente. El regreso que había llenado de expectación a tanta gente nunca llegaría a la noche del estreno, y las actuaciones que Michael había pasado meses perfeccionando permanecerían para siempre inacabadas. En los años posteriores, esos ensayos finales, grabaciones privadas y silenciosas reuniones creativas se han convertido en mucho más que material de archivo, se han convertido en recordatorios profundamente conmovedores de un artista extraordinario que permaneció dedicado a su música hasta el final. Dentro de la casa de Carol Wood, la emergencia había terminado, pero afuera nadie sabía todavía lo que había sucedido. Eso cambió rápidamente. Las organizaciones de noticias comenzaron a interrumpir sus transmisiones habituales con informes de que Michael había sido trasladado de urgencia al hospital. A medida que surgió más información, pronto llegó la confirmación que todos temían. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por la televisión, la radio e Internet, dejando atónitos a los fans de todo el mundo. En cuestión de horas, millones intentaban procesar la pérdida de uno de los artistas más influyentes de la historia. Los medios están reunidos aquí. Se reúnen multitudes, espectadores y fanáticos de Michael Jackson en medio de la noticia de que Michael Jackson murió hoy, alrededor de las 12:30 aquí en el Centro Médico de Yucla. Después de la muerte de Michael, la atención se centró rápidamente en los acontecimientos ocurridos dentro de la casa de Carol Wood en la mañana del 25 de junio. Los investigadores trabajaron para reconstruir la línea de tiempo, reuniendo pruebas y hablando con todos los involucrados. Cuando comenzó el juicio del Dr. Conrad Murray, varios de esos testigos subieron al estrado. Uno de los primeros fue Richard Seneff, el paramédico principal de los bomberos de Los Ángeles, que respondió a la emergencia. Le contó al jurado lo que encontró su equipo cuando llegó, la condición en la que se encontraba Michael y las medidas para salvar vidas que comenzaron de inmediato. Su testimonio ayudó a establecer lo que sucedió durante los primeros momentos de la respuesta de emergencia. El 25 de junio de 2009 asignaron a la estación de bomberos 71. El sonido de la alarma suena en el sistema y dice: hombre de 50 años, paro cardíaco. Kiem, North Carol Wood. A medida que nos acercábamos a la escena, había varias personas de seguridad
y todos nos hacían señales para que subiéramos las escaleras. Al entrar en la habitación, una de las primeras observaciones que hice fue que había un médico parado allí. El señor se identificó como tal y que había sueros intravenosos y tanques de oxígeno. Estar a media tarde algo muy inusual me hizo pensar que tal vez este paciente tenga una enfermedad crónica. A continuación, el jurado del juicio por muerte de Michael Jackson escuchó a Michael Amir Williams, el asistente personal de Michael Jackson. Williams contó al jurado sobre los acontecimientos del 25 de junio, incluida la inesperada llamada telefónica que recibió del doctor Conrad Murray esa mañana. Explicó lo que Murray le pidió que hiciera y cómo se desarrolló esa conversación a medida que se desarrollaba la emergencia dentro de la casa de Carolwood. Su testimonio ayudó a completar otra parte de la línea de tiempo, mostrando cómo las personas cercanas a Michael se dieron cuenta por primera vez de que algo andaba muy mal y cómo la situación se agravó rápidamente. Cuando se enteró de la llamada telefónica, estaba saliendo y revisé, y creo que volví a llamar alrededor de las 12 o 15 cuando recibí el mensaje. Entonces saliste de la ducha y viste que había un mensaje. Sí, señor. Bueno. ¿Escuchaste el mensaje? Sí, señor. Era el doctor Murray. No puedo citarlo exactamente, pero fue llámame ahora mismo. Llámame ahora mismo, gracias. Bueno. ¿Y le pidieron que llamara al 911? No, señor. Bueno. Al escuchar ese mensaje llamó al doctor Murray. Sí, señor. ¿Te pidió que llamaras al 911? No, señor. ¿Qué dijo? Él dijo, ¿Dónde estás? Dije, estoy en el centro. Y él dijo, ven aquí ahora mismo. El señor Jackson tuvo una mala reacción. Ven aquí ahora mismo. Williams permaneció en el estrado de los testigos mientras los fiscales hacían más preguntas sobre la mañana del 25 de junio. Habló con mayor detalle sobre la llamada telefónica del doctor Conrad Murray y lo que sucedió después de que la respondió, a medida que continuaba su testimonio. El jurado aprendió más sobre cómo se desarrolló la emergencia y cómo las personas más cercanas a Michael comenzaron a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Sus respuestas ocuparon otra parte de esa mañana y ayudaron a explicar lo que sucedió antes de que los paramédicos llegaran a la casa de Carolwood. Llegué cuando la camilla Up estaba bajando. Recuerdo haber visto bajar al doctor Murray. Cuando dices que la camilla estaba bajando en primer lugar, esta es la camilla con el cuerpo de Michael Jackson encima. Sí, señor. Ser transportado por los paramédicos. Sí, señor. Bueno. ¿Y dónde bajaron el cuerpo, bajando las escaleras que os señalé antes? Bueno. ¿Y dónde estaba Conrad Murray en ese momento? En ese momento no estoy seguro, pero recuerdo haberlo visto junto a la ambulancia, dando instrucciones y hablando con los médicos. No digo dar instrucciones, sino simplemente hablar con los médicos. La llamada al 911 marcó el comienzo de lo que se convertiría en una de las partes del caso examinadas más de cerca. Durante el juicio, los miembros del jurado también escucharon el testimonio de Richard Seneff, el principal paramédico bombero de Los Ángeles, que acudió a la casa de Michael esa mañana. Subiendo al estrado describió la condición en la que se encontraba Michael cuando llegó su equipo y las medidas inmediatas que tomaron para intentar salvarle la vida. Seneff explicó los procedimientos médicos realizados dentro del dormitorio y los esfuerzos realizados antes de que Michael fuera transportado al hospital, lo que le dio al jurado una comprensión más clara de la respuesta de emergencia esa mañana. En algún momento se enteró de que el paciente que estaba en el piso, que estaba tratando, era de hecho Michael Jackson Hayes. Herron está haciendo RCP. Descríbeme eso, por favor. Lo que observaste. Estándar. Es un hombre grande y fuerte. Se inclinó y empezó a hacer compresiones torácicas. ¿Miras la lectura del electrocardiógrafo una vez conectado al pecho del señor Jackson? Sí, lo hice. ¿Qué viste en la pantalla asístole? ¿Qué significa eso, línea plana? Luego la sala del tribunal pasó a centrarse en hechos ocurridos antes del 25 de junio. Luego los fiscales se centraron en las señales de advertencia que condujeron a la muerte de Michael. Sherilyn Lee, una enfermera que conocía a Michael desde hacía años,
Le contó al jurado sobre una conversación que tuvo con miembros de su personal. Después de enterarse de su condición, les instó a que llevaran a Michael a un hospital de inmediato. Su testimonio sugirió que las preocupaciones sobre su salud habían surgido antes de la emergencia en la casa de Carolwood, pero los investigadores todavía tenían una pregunta importante. ¿Qué pasó antes de que alguien llamara al 911? La mitad de mi cuerpo está caliente y la otra mitad está fría. Y yo estaba fuera del estado en ese momento. Yo estaba en Florida. Entonces le dije a Fahim, no sé qué está pasando con él. Estoy demasiado lejos. Solo necesita ir al hospital. Porque no parecía mucho estrés. Simplemente dijo, la mitad de mi cuerpo está caliente y la otra mitad está fría. Entonces le dije a Fahim que lo llevara al hospital. Alguien necesita llevarlo al hospital. Necesita ir al hospital. Y eso es lo que le dijiste a Fahim que hiciera. Le dije a Fahim que alguien debía llevarlo al hospital. Otro testigo Clave fue el jefe de seguridad de Michael Jackson, Fahim Mohammed. Describió los momentos urgentes después de que Michael lo llamara a regresar al dormitorio esa mañana. Al explicar lo que vio cuando entró en la habitación, Mohammed relató la condición de Michael y las acciones del Dr. Conrad Murray a medida que se desarrollaba la emergencia. Su testimonio le dio al jurado una mirada más cercana a esos momentos críticos dentro del dormitorio, agregando detalles importantes sobre lo que estaba sucediendo antes de que los paramédicos llegaran a la casa de Carolwood. Y cuando llegaste al otro lado de la cama, ¿qué estaba haciendo Conrad Murray? Parecía estar administrando RCP. Parecía muy nervioso. Estaba de lado, estaba sudando. Parecía estar administrando RCP. En ese momento, viste la cara y el cuerpo completo de Michael Jackson, sí. ¿Y qué observaste en su rostro en ese momento? Que tenía los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta. Parecía estar muerto, sí. Otro relato importante provino de Kai Chase, el chef personal de Michael Jackson que estaba en la casa de Carolwood esa mañana. Describió lo que comenzó como una mañana normal antes de que de repente la casa se volviera frenética. Chase recordó a los miembros del personal corriendo por la casa y testificó que el Dr. Conrad Murray parecía nervioso mientras la emergencia se desarrollaba en el piso de arriba. Su relato le dio al jurado el relato de otro testigo sobre la confusión dentro de la casa y las reacciones de quienes estaban allí esa mañana. Vaya al Dr. Murray, bajar las escaleras hacia la cocina, presa del pánico frenético. ¿Qué hay en su comportamiento o tono de voz que te hizo describirlo como frenético? Su energía era muy nerviosa y frenética, y gritaba. ¿Qué gritó? Consigue ayuda, consigue seguridad, consigue a Prince. ¿Y qué hizo en respuesta a los gritos del Dr. Murray? Pedir ayuda, llamar a Prince, llamar a seguridad. Dejé lo que estaba haciendo y corrí a buscar a Prince. La investigación pronto se centró en reconstruir la línea de tiempo, y los detectives se centraron en los minutos críticos antes de que se realizara la llamada y al 911. Según la policía, después de que el Dr. Conrad Murray descubrió que Michael Jackson no respiraba, no llamó de inmediato al 911. En cambio, los investigadores dijeron que hizo varias llamadas telefónicas a su oficina antes de contactar a los servicios de emergencia. Ese retraso rápidamente se convirtió en un foco importante de la investigación, mientras los detectives trabajaban para reconstruir exactamente lo que sucedió durante esos minutos cruciales y determinar por qué no se solicitó ayuda de inmediato. Según la policía, después de encontrar a Jackson inconsciente, llamó a esta oficina y permaneció hablando por teléfono durante media hora completa. Una declaración jurada de la policía dice que el Dr. Conrad Murray encontró que Michael Jackson no respiraba a las 11 a.m. del día en que murió el cantante. Alguien fue testigo de lo que pasó, no solo el doctor, señor. El médico ha sido el único aquí. Pero la llamada al 911 no se realizó hasta las 12:21 p.m. Luego el juicio pasó a otra pieza de evidencia crucial. En lugar de escuchar a un testigo en el estrado, el jurado escuchó la entrevista policial grabada del Dr. Conrad Murray,
realizada después de la muerte de Michael. Por primera vez, los miembros del jurado escucharon a Murray explicar en sus propias palabras lo que dijo que sucedió durante las últimas horas de Michael. En la grabación, describió la mañana del 25 de junio, sus interacciones con Michael y los acontecimientos que condujeron a la emergencia. Los investigadores dedicaban mucho tiempo a comparar el relato de Murray con lo que otros testigos ya habían dicho al jurado. Luego se quejó. «Tengo que dormir, Dr. Conrad. Tengo estos ensayos que realizar. Debo estar listo para el espectáculo en Inglaterra». «Uy», le dije ya. «Sabes, si recibo la medicina que te di, estaré durmiendo hasta mañana por la noche». «Y yo nadie me escucharía. No eres normal». La entrevista grabada continúa con el Dr. Conrad Murray, respondiendo más preguntas de los investigadores. A lo largo de la conversación, amplía su relato de la mañana, en que murió Michael, describiendo lo que dice que sucedió dentro del dormitorio y las acciones que tomó antes de que llegara la ayuda. También explica las decisiones que dice haber tomado durante esos momentos finales. Sus declaraciones se convirtieron en una parte central del caso de la defensa, mientras los fiscales argumentaban que las pruebas médicas y el testimonio de los testigos apuntaban a una versión muy diferente de lo ocurrido esa mañana. Él dijo: por favor, dame unos minutos para que pueda dormir, porque sé que esto es lo único que realmente me funciona. Me encanta forzarlo, ¿sabes? Mi hija hace sentir que la medicina es genial». Le dije: «Bueno, si quiero darle un agente que lo hará dormir inmediatamente y actuará con tanta rapidez. No quiero nunca infundirle esa sustancia en mi presencia». Antes de que se llegara al veredicto, el Dr. Conrad Murray concedió una entrevista en la que compartió su propio relato de los últimos días de Michael Jackson. Habló sobre el uso de medicamentos por parte de Michael y explicó lo que creía que sucedió en la mañana del 25 de junio. Respondió preguntas sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Michael y defendió las decisiones que tomó ese día. Más tarde su explicación se convirtió en un importante punto de debate, ya que los fiscales argumentaron que las pruebas médicas contaban una historia muy diferente. «Dijiste que le diste 25 miligramos, lo vigilaste, y luego te fuiste por 2 minutos. Bueno, ¿cuánto tiempo por lo que has oído duraría el efecto de 25 miligramos de propofol? Pero ¿cómo podrías estar seguro? Quiero decir, ¿no fue imprudente irse?» Murray sostiene que le dio al cantante tan poco propofol que sus efectos habían desaparecido cuando se alejó. Pero la autopsia de Jackson mostró que murió con mucho más propofol en su organismo del que Murray admite tener. Hoy en día, mirando hacia atrás, es imposible ver estos ensayos de la misma manera. Justo un día antes de su muerte, Michael todavía estaba haciendo lo que más amaba, preparándose para los conciertos que creía que aún estaban por llegar. Todos a su alrededor estaban concentrados en la noche del estreno, convencidos de que todavía había tiempo. Nadie se dio cuenta de que estos ensayos ordinarios se convertirían en las imágenes finales de Michael Jackson preparándose para actuar. Menos de 24 horas después, el mundo perdió a uno de los mejores artistas de la historia, convirtiendo para siempre estos momentos en la última vez que se vio a Michael ensayando para el escenario. Y ha llegado el momento. Esto es todo. Te amo. Ese será el final de esto. Esas son las palabras. La gente siempre dice: «Oh, creen que se encargarán de ello». El gobierno no sabe qué hará. Comienza con nosotros. Somos nosotros. Si miras hasta el final, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones.